Solicitó un reconocimiento de beligerante a la guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El señor presidente, a lo mejor no le informaron bien, tiene que leer los convenios de Ginebra de 1949, artículo 3, común a los 4 convenios, donde definen el término beligerante con 3 características fundamentales: una guerrilla uniformada, jerarquizada, un control real del territorio, pero sobre todo el reconocimiento del gobierno, en el caso de Colombia, del carácter del beligerante. No puede pedir un gobierno ajeno el reconocimiento, sino el gobierno colombiano. Esto va a ser motivo de muchísima discusión, sobre todo cuando ningún país lo ha pedido en esa manera. Ya hay 25 estados de la Unión Europea que afirman que la guerrilla colombiana de la FARC es terrorista, además de 30 estados más en el mundo, y otros han hecho silencio como Brasil y algunos países suramericanos. Pero veamos, porque es la noticia más importante, las reacciones desde Colombia a través de RCN. Acá las tenemos. Noticia del momento, las sorprendentes e injustificadas declaraciones del presidente Hugo Chávez. Para el presidente de Venezuela, las FARC y el ELN no son grupos terroristas, sino ejércitos bolivarianos con intenciones altruistas. Estas palabras van en contravía de lo que piensan gobiernos de Europa y América. Chávez le advirtió al presidente Uribe que la única condición para normalizar las relaciones es que Colombia y su gobierno reconozcan que las FARC y el ELN no son grupos terroristas. En una sorprendente declaración, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, puso como condición al presidente Álvaro Uribe para restablecer las relaciones entre ambos países que reconozca a las FARC y el ELN como grupos insurgentes. Señor presidente de Colombia, quisiera retomar con usted el diálogo, pero en un nuevo nivel. Le pido que comencemos reconociendo a la FARC y al ELN como fuerzas insurgentes de Colombia y no como grupos terroristas. Chávez aseguró que estos grupos, al margen de la ley, no son terroristas. La FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos. Son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia, que ocupan un espacio. Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político. Además, el presidente Chávez le pidió a la comunidad internacional que saque a las FARC de la lista de organizaciones terroristas. Yo solicito a los gobiernos del continente que retiren a la FARC y al ELN, aquellos que así lo hayan colocado a estos cuerpos insurgentes de guerrilla en la lista de grupos terroristas, que se retiren. Pido a Europa que retire a la FARC y al ELN de la lista de grupos terroristas del mundo, porque eso tiene una sola causa: la presión de los Estados Unidos. Finalmente, le agradeció al presidente Álvaro Uribe las palabras de reconocimiento por su gestión en la labor para liberar a Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo. Coincide la política venezolana con la colombiana en el reconocimiento del éxito de la operación para liberar a Clara precisamente y a Consuelo, que ya están. Consuelo no encontrará a su marido, quien murió en el cautiverio, y Clara, su hijo Emanuel, después del incidente de la operación Emanuel. Lo cierto es, y repetimos, que para que un organismo internacional reconozca el carácter de beligerante a una fuerza insurgente, tiene que ser reconocido por el gobierno colombiano, cosa que aparentemente no va a suceder. Y en segundo lugar, 3 características: ocupación real del territorio, fuerzas armadas jerarquizadas, control político en una zona muy importante, y por supuesto la comunidad internacional darle reconocimiento, que no ha ocurrido. Por eso es un problema más en esa zigzagueante línea del presidente Chávez en la relación con Colombia. Ayer muy buena, hoy muy confrontacional, y seguramente esto va a crear más dificultades en lo que debe ser una relación necesaria en la comunidad andina y en la relación bilateral, porque tenemos 2.200 kilómetros comunes y debemos vivir uno junto al otro. Pero veamos el bloque de información también a través de la televisión colombiana. Colombia y Venezuela por las palabras de apoyo del ministro del Interior y Justicia de Chávez, Ramón Rodríguez Chacín, a las FARC durante el proceso de liberación de Clara Rojas y Consuelo González. El ministro, considerado uno de los más cercanos al presidente Chávez, les dijo a los guerrilleros de las FARC, abro comillas, estamos muy pendientes de su lucha, mantengan ese esfuerzo, mantengan ese espíritu y estén pendientes, cierro comillas. Presidente, capitán de navío Rodríguez Chacín al habla, presidente. El mensaje de apoyo y la cálida despedida del ministro Ramón Rodríguez Chacín con el grupo de guerrilleros que entregó a Clara y Consuelo desató una polémica por su abierta camaradería con los integrantes de las FARC. Estamos muy pendientes de su lucha, mantenga ese espíritu, mantenga esa fuerza y cuente con nosotros. Bien.
para servirnos. Felicidades. Igual. Cuídense, camarada. Cuídense. Cuídense. En el mensaje grabado por la Cámara Oficial de la Presidencia venezolana en el sitio de la liberación, Rodríguez Chacín les agradeció a las FARC no por la liberación, sino por lo que llamó un gesto con el presidente Chávez. Las fuerzas más revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, también hay que hacerle su reconocimiento porque ha dado esta muestra de buena voluntad, ha dado esta muestra de desagravio para nuestro comandante en jefe, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. El polémico exministro aseguró además que debe haber canje de guerrilleros por secuestrados, en lugar de la liberación sin contraprestaciones de quienes están en poder de las FARC. Que son canje. Canje quiere decir intercambio. También saldrán guerrilleros que se encuentran cautivos en las cárceles como presos políticos. Saldrán presos políticos también que están cautivos con las fuerzas más revolucionarias de Colombia. El ministro Ramón Rodríguez Chacín, experto en temas de inteligencia militar, no es la primera vez que tiene señalamientos por sus relaciones con la guerrilla. Incluso dicen que recibió en su finca en Venezuela a Rodrigo Granda e Iván Márquez. La hoja de vida del ministro venezolano Ramón Rodríguez Chacín dice que es un capitán de navío retirado, experto en temas de inteligencia y en rescate militar. Sus detractores dicen que es un hombre preparado para la guerra y que nunca la ha dejado del todo. No me gusta, por cierto, si podemos cambiar esto, porque parece una trinchera, un parapeto. Rodríguez Chacín fue prófugo de la justicia antes de la llegada de Chávez al poder y cuando este fue elegido, lo delegó para ir al Caguán durante las conversaciones de paz con las FARC. Me siento muy adolorido y lamento muchísimo que se hayan roto esas conversaciones. Es considerado el más cercano a este grupo guerrillero entre los hombres que rodean a Hugo Chávez. Lo que se confirma no solo con su mediación de estos últimos días, sino en otros hechos recientes. Todo eso lo tiene bajo su responsabilidad el doctor Rodríguez Chacín. Por ejemplo, que en su finca del estado de Barinas se habría hospedado el canciller de las FARC, Rodrigo Granda, cuando fue puesto en libertad, y también el vocero de ese grupo, Iván Márquez, antes de su encuentro con el presidente Chávez en